que agradecemos a todos los que han seguido nuestros eventos. No olviden suscribirse, por favor, a nuestro canal de YouTube, es Todos Unidos Online. Esto nos sirve para poder notificarlos de cuando salgan nuevos videos, cuando tengamos nuevos webinars, y además para que estén enterados de todas las exposiciones que hemos tenido anteriormente. Ya tenemos más de 40 webinars y material que está dentro de la página. Todo esto sirve para consulta de todos los empresarios y todas las personas que nos acompañan frecuentemente. Entonces, bueno, pues les voy a presentar durante este día a gran parte de nuestro equipo de amigos que colaboramos. Y el día de hoy tendremos el gusto de platicar con Rafael Álvarez García sobre las acciones a seguir ante la prohibición del outsourcing. Entonces le doy el micrófono a mi compañero Marco, que nos dará una presentación de Rafael. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, mi querido Héctor. Pues muy buenas noches a todos, muy contentos de estar por acá y pues tener a nuestro buen amigo Rafael García, Álvarez García. Él nació en la Ciudad de México, es licenciado en Contabilidad Pública y maestro en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Además es maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Ha sido expositor en cursos de reformas fiscales, de administración de capital humano, manejo de finanzas y desarrollo humano para empresas, como Impulsa, Coparmex, Clúster de Tecnologías de Información de Baja California y también catedrático del diplomado para MIPYMES de la comunidad avalado por la Universidad de Anáhuac. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de la Ciudad de México desde 2017 y es parte del equipo de especialistas del programa de cuentas claves con Raimundo Tenorio de TV Mexiquense y del programa de Factor Humano. Tiene más de 18 años de experiencia en el ramo de capital humano, seguridad social y diplomados de subcontratación laboral. Entonces, pues bienvenido, Rafa, y pues todo tuyo el foro. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Un saludo y buenas tardes a todos. Pues bueno, vamos a platicar durante esta tarde un poquito acerca de lo que es la subcontratación. Si bien el tema habla de la palabra outsourcing, pues bueno, es el anglicismo que le hemos dado, pero en México no existe ninguna ley que constituya o que pueda avalar qué significa propiamente outsourcing, ¿no? Tema que en su momento, en el 2016, significó algo bastante curioso cuando se da una interpretación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera que el outsourcing era una actividad vulnerable, ¿no? Entonces, ahí justamente es cuando han empezado a caer varios de los detalles que de fondo en cómo se constituye o lo que se considera la tercerización o la subcontratación ha significado. No sé si existe la posibilidad de que me permitan poder compartir mi pantalla. Con mucho gusto, claro que sí. Un segundito, por favor. Gracias. Claro que sí, gracias. Adelante. Gracias. Pues muy bien. Vamos a entrar un poquito en primera instancia a revisar lo que hoy en día existe, lo que ya tenemos, lo que hay que hacer, lo que hay que empezar a actuar, porque ya tenemos prácticamente todos los tiempos encima. Esta reforma, este decreto que se publica el pasado 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación, pues tiene la finalidad ya del objeto de poder terminar aquella propuesta que desde noviembre del año pasado el Ejecutivo Federal dio a conocer respecto a poder acabar o terminar con todas aquellas malas prácticas que el outsourcing, mal llamado, que las empresas de subcontratación realizaban. Es importante comentarlo, la misma secretaria del Trabajo en su momento comentó que el outsourcing era como el colesterol, que había bueno y malo, que simplemente había que saber diferenciar, obviamente, entre uno y otro. Hubo varias críticas, o existen varias críticas, obviamente, respecto a la subcontratación. Es una realidad, ha habido subcontratación abusiva, ha habido subcontratación que realmente ha llegado no solamente a prácticas indebidas, sino también a prácticas ilegales. En casos en que se hace subcontratación y no hay afiliación al Seguro Social, casos en los cuales sí, en realidad hay
pues ni siquiera un reconocimiento de beneficios o de prestaciones laborales. Sin embargo, también cuando se platicó acerca de las iniciativas y de por qué se hacían, hubo mucho también información que no era correcta. Hablar que la subcontratación hacía que en diciembre todo el personal era dado de baja y con eso evitar el pago del aguinaldo, pues fue un error, porque el aguinaldo, aunque te den de baja en cualquier momento del año, el pago del finiquito tiene que ir acompañado de las partes proporcionales. Y una de estas partes proporcionales es el aguinaldo y las primas vacacionales. Entonces, errores que existían ahí. También errores en que había respecto a que que se daban de baja en diciembre para no pagar PTU. También un error que existía, puesto que la PTU se gana a partir de que yo cumplo 60 días trabajando en una empresa y soy sujeto a este pago, este reparto de esta participación de las utilidades para los trabajadores en mayo del siguiente año, ni siquiera era con estos fines. Sin embargo, bueno, ¿qué había pasado? Y me dice que la realidad sobre esto es que hay muchos temas que se volvieron controversiales, hay muchos temas que se volvieron complicados. Sin embargo, lo que es una realidad es que cuando se lleva a cabo en diciembre del año pasado y aún en febrero de este año, las pláticas tripartitas, es decir, representantes del gobierno, representantes de los trabajadores a través de los sectores sindicales y las diferentes cámaras empresariales en representación de los patrones o los empresarios, pues se llega a conclusiones de dar paso adelante a la eliminación de la subcontratación como la conocíamos hasta antes de este 23 de abril, y con ello pues existen muchas reformas a disposiciones legales, no solamente en materia laboral, sino también en materia tributaria, en materia de impuestos, como lo es la ley del ICR, el Código Fiscal de la Federación, además de, pues sí, las leyes complementarias de materia laboral, como el Seguro Social o el Infonavit. Rápidamente vamos a dar una pequeña revisión respecto a estas características de las reformas que se hacen y posteriormente pasaremos a platicar ya más a detalle de algunos ejemplos y algunas condiciones que hemos nosotros apreciado desde el despacho. ¿Qué es lo que sucede? Primer punto, sí, hay un tema de prohibición, tal cual lo menciona, se prohíbe la subcontratación de personal. Y en esta prohibición habla de poner a disposición, obviamente, personal, trabajadores a disposición de un tercero, a disposición de un beneficiario. Esta figura que conocíamos de contratante y contratista, en la cual el contratista ponía a disposición del contratante el personal y el contratante, que sería el cliente, el beneficiario de los servicios de subcontratación, supervisaba y fijaba las tareas, desaparece totalmente. Y con ello también todas las características del artículo 15A, B y C y D que estaban contenidos en esta ley y que se habían adherido en 2012. O sea, tampoco es que haya hace muchos años te perdimos, Rafael. Se puso tu micrófono en mute. En mute. Sigues en mute. En la parte de abajo y en el lado izquierdo. Abajo de la presentación, en el lado izquierdo, ahí viene un botoncito que es un micrófono. Ahí hay que activarlo. Si lo alcanzas a ver. No te escuchamos. Perdón, es que creo que como se silenciaron todos los... Ahí. Se silenciaron a todos los participantes, Okay. ahí me silenciaron Listo. también a mí. Ok, listo. Regresamos, sí, claro, muchas gracias. Entonces, ahí ya me escucho y ¿sí se está compartiendo la pantalla? Correcto. Sí, correcto. Estabas comentándonos el artículo 12 y sobre la disposición general de la subcontratación, prohibición. Así es. Ok, entonces sobre esto, el mecanismo que conocíamos y que obviamente estaba establecido como ya condiciones desde el 2012 de regulación a la subcontratación, ya se tenía visto, ya se tenía operando y de esta manera es que funcionaba. Quien pensaba que la subcontratación era una actividad que no estaba regulada, era una vil mentira, puesto que había regulaciones ya en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social, en su artículo 15, desde el 2009, 15A, perdón, había ya regulación en el 2015 en la Ley del Infonavit, había regulaciones ya en el Código Fiscal de la Federación, en Ley del IVA, en Ley del ICR. Por eso todas estas modificaciones que hoy en día se dan, trastoca tantas leyes. ¿Qué es lo que menciona el artículo 13? Y que aquí es donde versa mucho la controversia de qué se puede subcontratar y qué no se puede subcontratar. El artículo 13 dice, la Ley del Trabajo se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas.
y que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos. Es decir, el cliente de quien contrata los servicios de subcontratación no podría subcontratar servicios especializados o de obras especializadas que tuvieran que ver con estos dos criterios, objeto social y actividad económica preponderante. Y que esto debería ser, obviamente, a que contrataras, ser parte de un empadronamiento, ser parte del registro público que la Secretaría del Trabajo iba a expedir las reglas generales y que lo hizo hace algunas semanas. El artículo 14, pues bueno, ya habla de temas de forma, que pues obviamente toda esta ejecución o toda esta contratación de servicios debe de ser por escrito, y al ser llevado por escrito, como ya se refería con anterioridad, aquí muchos de los temas que se ponen a sugerencia, dar fecha cierta al contrato. Esta parte de fecha cierta al contrato es una sugerencia vital para todos. Ante cualquier revisión de las autoridades, tener fecha cierta, que ya es un criterio que la autoridad toma en cuenta de en qué momento realmente se firmó el contrato, pues las recomendaciones, tener una copia certificada, poder tener realmente un aval por parte de un notario en el cual sí realmente el contrato se está llevando a cabo. El siguiente parte, estamos hablando de los temas del artículo 15, misma Ley Federal del Trabajo, hay que registrarse. Y este registro será a través de un empadronamiento que realizaremos a través de la página de la Secretaría del Trabajo. En un momento más les daré más detalles de cómo se debe de hacer esto y los tiempos que se debe de generar. Pero obviamente aquí es donde tendremos que justificar la especialización de los servicios y a quién estaremos prestándoles servicios y de qué manera lo estaríamos haciendo. Como uno de los requisitos que pide el sector empresarial es, oye, por favor, regulemos la participación de los trabajadores de las utilidades, el famoso pago de la PTU. Y sí, se hace una reforma al artículo C-2027, fracción séptima, en la cual se establece que el importe máximo que habrá para el pago de del PTU, de la participación, de este pago que se le da a los colaboradores durante el mes de mayo, prácticamente es la obligación que se vence, tendrá que ser un tope máximo de 3 meses o, en su caso, el promedio de los 3 últimos años. Aquí me detengo un momento. Hay una famosa refresquera al sur de la ciudad que cuando se daban los pagos de las utilidades, a las afueras de esta planta refresquera, había un montón de stands grandes, muchas empresas ofreciendo oportunidades para dar enganches para vehículos, dar enganches para casas, dar enganches para muchos de estos servicios que podían contratar los colaboradores. Y esto era porque los pagos, obviamente, de las utilidades llegan a ser superiores a estos 3 meses. Entonces, yo sé que el segundo apartado, y que lo dice perfectamente, lo que resulte mayor, probablemente el promedio de los 3 últimos años vaya siendo siempre mayor. Pero en muchos de los casos se verán limitados todo lo que serían nuevas contrataciones, todo lo que serían nuevos colaboradores, a este tope máximo de 3 meses. Entonces, no es una realidad que todos vayan a ganar más. Puede ser que sí, muchos colaboradores se vayan a ver beneficiados, pero no es la generalidad. Obviamente, como desde 2012 que se publica la primera reforma en temas de subcontratación en la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo pasa a ser un código penal especial. Y llama un código penal especial puesto que ya agrega tema de sanciones. Y no es la excepción. Habla acerca de sanciones en el momento en el que el patrón no permita las inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo, multas que van de los 250 a las 500 UMAS. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme incremente la UMA siempre vamos a ir modificando los importes, pero a este año que la UMA es de 89.62, estamos hablando importes que van de los 22,405 pesos hasta los 448,100 pesos. Pero en caso de que también se identifique que se contrata servicios de subcontratación especializada y las empresas que lo presten no cuenten con el registro correspondiente, la multa irá de los 2,000 a las 50,000 UMAS, que ya estamos hablando de cantidades mucho más consideradas, de los 179,240 hasta los 4,481,000 pesos. ¿En qué va a variar los importes? Pues en la recurrencia del supuesto delito o del supuesto acto que no está regulado. Vamos a ver algunas otras leyes. Estas son respecto a la ley del Seguro Social. También ya existe una regulación al respecto, que como en su momento, ya desde 2009, que fue la reforma de la ley del Seguro Social, se estipula que tenemos que dar avisos al Seguro Social. En este caso van a ser avisos
cuatrimestrales, empezando en enero, mayo y septiembre, correspondientes a la contratación de servicios. ¿Quiénes son los clientes? ¿Cuál es el personal asignado? ¿De qué manera es que se están prestando de los servicios? Y de todos los contratos que se hayan celebrado durante el cuatrimestre. Entonces, esta será una obligación que en un principio era de única vez cuando firmamos el contrato de prestación de servicios, el famoso PC1, y de ahora en adelante, pues bueno, ya va a ser de manera cuatrimestral que estaremos proporcionando información o actualización al respecto. Respecto del 304 de la misma ley del Seguro Social, pues avisa también acerca de las sanciones que podría haber o repercusiones respecto a no presentar o presentar fuera de los plazos establecidos la información señalada, y esto va pues igual de las 500 a las 2,000 UMAS y de los 44,810 hasta los 179,240 pesos. El tema de registro también para Infonavit, teníamos ya en el artículo 29 bis con anterioridad lo que era el famoso CIRESO, el sistema de responsabilidad solidaria que se presentaba de manera trimestral. En este caso va a cambiar a tema cuatrimestral de una periodicidad que igual estaremos presentando en los meses de enero, mayo y septiembre. Una cuestión muy similar a lo que tenemos hoy en día reportado, o bueno, que ya hay que reportar en temas de seguridad social. Y también aquí habla en el artículo 29P3 respecto a la responsabilidad solidaria. Esta responsabilidad solidaria es algo que siempre ha existido no solamente en el hecho, sino en el derecho. Siempre que había un beneficiario, de los servicios, un cliente, en el cual hubiera personal de por medio, pues el empleado podría demandar a cualquiera de las personas con las que iguales hubiera tenido una relación cercana. En muchas ocasiones demandaba no solamente al patrón, sino también a los clientes. Y de esta manera, pues establecía que cuando no hubiera una persona que respondiera, obviamente, por los derechos, por las responsabilidades sobre las prestaciones y condiciones laborales del colaborador, existiría una responsabilidad solidaria. Aquí el Infonavit lo pone también efectos de mantener en su momento, de respecto a los plazos establecidos, las obligaciones por sustitución patronal, es decir, por estas migraciones que se estarán efectuando a partir de los próximos meses o que ya han comenzado desde hace unos días. Respecto aquí, por ejemplo, Código Fiscal de la Federación, vayamos a los temas importantes también como los beneficiarios, como los contratantes de los servicios. Y el Código Fiscal de la Federación establece que no habrá ni acreditamiento para efectos de IVA, ni deducibilidad para efectos de ICR, de aquellos servicios de subcontratación de personal. Ojo, aquí ya habla de subcontratación de personal. Sí, en lo que se encuentra establecido en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, obviamente, servicios de subcontratación especializada o servicios por obra especializada también. Y que cuando no se cumpla con todos los requisitos que se encuentren relacionados ya y que establecimos con el registro y todo lo que se debe de entregar, no habrá por tal motivo deducibilidad ni acreditamiento para estos efectos. Y esto se reafirma en el artículo 28, fracción 33 de la ley del ICR y también se reafirma en el artículo 4 de la ley del IVA. Aquí es importante establecer, recordemos que con anterioridad teníamos un artículo que decía que todos los servicios, pues no hablaba, porque también ahí fue controversial en su momento, de la subcontratación en exclusivo, sino que los servicios profesionales y aún servicios de subcontratación en que hubiera personal de por medio o a disposición, había retención de IVA. Este artículo pues obviamente ya no queda vigente, ya no se va a generar esta retención, ya solamente estaremos en estas características. Pero bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer obviamente para hacerlo deducible? Pues bueno, las mismas características que teníamos con anterioridad. Uno, que podamos nosotros solicitar como clientes al proveedor de los servicios los pagos de ICR, los pagos también de las cuotas obrero patronales reportadas en los UAS, en el reporte que se entrega al Seguro Social y los mismos pagos. Y en el caso del IVA, igual solicitar el pago definitivo y la declaración del IVA. Mismos requisitos que teníamos con anterioridad. Nos convierte el Fisco Federal a todos los contratantes de estos servicios en fiscalizadores también. Nosotros nos hacemos cargo también de revisar que el IVA que nosotros hayamos pagado lo haya enterado y lo haya trasladado de forma correcta el prestador de los servicios. Aquí hay varios temas que en la redacción de los artículos quise parar un momento para platicar también algunos conceptos que probablemente no quedan del todo claro a primera luz cuando leemos los artículos. Y uno es, quiero tocar el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, aquel que hemos llamado de sustancia económica o de razón de negocio.
Esta circunstancia es importante tenerla y materializarla en cualquier tipo de servicio que contratemos. Ojo, cualquier tipo de servicio, no es exclusivo de la subcontratación, pero en este caso, la razón de negocio que ya era con anterioridad parte de las normas de información financiera y que estas normas de información financiera nos databa a los contadores de cómo debíamos de expresar los estados financieros. Hoy en día, bueno, no hoy en día, desde el 2020 es parte del Código Fiscal de la Federación y se establecen las condiciones que nosotros tendremos que demostrar o acreditar ante la autoridad fiscal por qué contratamos un servicio, bajo qué criterio y que estos criterios obviamente estén dotados de que el beneficio económico es superior al beneficio fiscal. Esta parte se oye muy controversial, se oye medio revuelta. Voy a dar rápidamente un ejemplo para poder seguir avanzando. En este caso, se habla en la ley de 4 beneficios económicos principales. Aumentar el valor de mis activos, el posicionamiento de mi marca, mejorar el posicionamiento de mi marca o mis productos. También refiere a generar ahorros y a aumentar mis ventas. Siempre y cuando estos beneficios sean superiores a los beneficios de carácter fiscal, estaremos cubiertos para estos requisitos. Ahora bien, otro de los puntos que es importante aquí enmarcar y que es un ejemplo que de manera regular pongo. Henry Ford, uno de los pioneros y padre de los recursos humanos durante muchos años, estableció en alguna época que uno de los beneficios que él buscaba era que su vehículo pudiera adquirirlo cualquier persona, aún incluyendo su personal. En aquel momento hablaba de sus obreros, ¿no? Algo ya a lo mejor políticamente no correcto, pero hablaba que hasta ellos quisiera que los pudieran obtener. La única forma de poner o hacer asequible este vehículo para todas las familias, para todas las personas, era disminuir los costos. Y la única forma de disminuir los costos que él encontró era generar mayor producción. Pero para producir más tenía que entonces invertir en mayores líneas de producción, más plantas para poder agilizar los procesos. Sin embargo, encontró un nicho bastante interesante. Encontró que ya había muchas empresas que maquilaban y que generaban y que tenían ciertas líneas de producción a través de las cuales él podía, con sus conocimientos y con ciertas adecuaciones, poder hacer uso de ellas y generar y poder tener mayor producción de piezas y así simplemente el ensamblarlo. Tenemos que hoy en día pues es mucho más accesible poder tener un vehículo y es finalmente también por eso, porque parte de las piezas que se ensamblan para un vehículo son tercerizadas y son maquiladas a través de diferentes empresas. La otra parte, actividad económica preponderante, que esto es uno de los temas que también está contenido en el artículo 12 y 13, perdón, 13 principalmente de la Ley Federal del Trabajo, que actividad preponderante, de acuerdo al reglamento del Código Fiscal de la Federación, son toda aquella actividad económica que dentro del ejercicio que se trata, se tenga la mayor cantidad de ingreso respecto al resto de las actividades. Aquí voy a hacer también un paréntesis junto con el objeto social, que pues obviamente sabemos que es aquellas actividades que constituyen la finalidad por la cual fue constituida la empresa y que pues obviamente da a la luz la manera en que nosotros vamos a realizar las actividades. Aquí voy a poner 2 temas muy importantes que a partir de que la razón de negocio es parte del Código Fiscal de la Federación, sugerencia debemos de voltear a ver a nuestras empresas. Nuestros objetos sociales llegan a ser muy amplios y llegaron a ser muy amplios porque la contabilidad hasta hace pues ya casi 2 décadas se llevaba una contabilidad de gastos. Hoy en día tenemos una contabilidad basada en costo de ventas también. Sin embargo, en estas modificaciones poníamos, o la sugerencia de los contadores y de los notarios, era hacer objetos sociales tan amplios que cualquier tipo de gasto que yo tuviera pudiera justificar que era con la finalidad de poder cumplir el objeto social por el cual me constituí. Sin embargo, existe un error sobre esta parte. De que le subas al volumen. La cuestión sobre esta parte es que al hacer objetos tan grandes, cuando llegábamos con la autoridad fiscal y nos dábamos de alta, nos preguntaban siempre, ¿cuál es su actividad preponderante? ¿Cuál es su actividad principal? Y nada más decíamos una sola actividad y le decían 100%. Los invito a aquellas personas que no han tenido en algún momento de revisarlo, no creo que sea el caso de nadie aquí, pero sí que podemos echar ojo de cuáles son las actividades económicas que tenemos reportadas al SAT y qué porcentaje de ellas hoy en día decimos que vendemos. Y digo hoy en día porque probablemente cuando aperturamos la empresa considerábamos una cantidad específica o una única actividad.
Pero hoy en día que podemos, y que pues después de la pandemia, seamos honestos, tuvimos que diversificar los productos, diversificar los servicios. ¿Cuántos negocios no solamente, y con la intención de poder abrir, empezaron a vender productos de salud? Mascarillas, pudieron empezar a vender también gel antibacterial o ciertos productos que fueran necesarios. La pregunta es, ¿avisamos al SAT que íbamos también a hacer estas actividades? Regularmente el contador decimos, sí, así aparece en el objeto social, que podíamos comercializar, que podíamos, pero muchas veces no actualizamos nuestra actividad económica en el SAT. Y al no hacerlo, hoy en día también nos podemos enfrentar a ciertas características importantes. No actualizar esto y estar facturando este tipo de servicios, podrá llegar el momento en el que SAT te diga que no es deducible los gastos referentes a actividades que no hayas reportado. ¿Por qué? Porque el SAT no la tiene cubierta dentro de esto. Y nuestra obligación como contribuyentes es notificar a la autoridad fiscal aquellas actividades que vamos a reportar y que vamos a realizar, y cómo es que las vamos a realizar. ¿Cómo puede llegar a hacer esto la autoridad fiscal? Pues si nos echamos un ojo de todas las obligaciones y las características del CFDI, de este comprobante fiscal digital de medios digitales, la factura electrónica, como lo podemos conocer también, si nos damos cuenta, ya habla de cuál es el uso del CFDI, la forma de pago, la periodicidad de pago, el tipo de pago, la fecha, todas las características están perfectamente detalladas en un 3 de 3 del CFDI. Entonces, en algún momento va a empezar a determinarnos en automático deducibilidad y no deducibilidad la autoridad fiscal. Más allá de que en este tema de la subcontratación es importante también tenerlo, ahí lo dejo sobre la mesa para que ustedes puedan analizar. Finalmente, servicio especializado. Todos esperábamos que cuando se publicaran las reglas a un servicio de característica como especializado. No existe, no hay ninguna ley hoy en día reporta o comenta cuáles las características que debe de tener un servicio para ser especializado. Entonces aquí también cuando se publican las reglas generales, te piden todos aquellos conceptos de capacitación, todos aquellos conceptos de materialidad que pueda dotar a tu servicio especializado. ¿Ok? Quedaremos en muchos de los casos en temas de criterio de la autoridad respecto a esta circunstancia, porque no hay algo definido ni en ley, ni en criterios, ni en tesis, ni en jurisprudencias. Ok, continuamos. Aquellas personas que van a ser sujetas del registro en este REPSE, en este registro lo que vamos a hacer es entrar obviamente a esta página, que es el registro de prestadoras de servicios especializados y obras especializadas, quedó un registro bastante largo. Este registro lo vamos a hacer a través de la página y lo que se va a buscar, obviamente, como les platicaba hace un rato, poder tener un padrón abierto al público en que podamos identificar si nuestro prestador de servicios está o no dentro del registro. Indistintamente de que el prestador de servicios de esta empresa de subcontratación especializada deba de entregar y deba de demostrar fehacientemente a los clientes que se va a tener este registro, es importante que podamos nosotros consultarlos a través de la página de internet. A través de la página de internet, aquellas personas, aquellos proveedores que van a necesitar subir su información y empadronarse, son estos los pasos generales. Proporcionar el RFC y firma electrónica, generar los datos generales de la empresa, o sea, ahí vamos a registrar todos nuestros datos generales, la información de nuestra acta constitutiva, cuál es la actividad preponderante de los servicios que voy a estar ofreciendo, el registro patronal. Aquí el tema del registro patronal, recordemos que ya vamos a tener registros patronales de carácter nacional. Antiguamente teníamos 5 registros, 5 clases. Hoy en día tenemos que determinar de acuerdo a a las actividades desempeñadas por los colaboradores y el riesgo que esto desempeñe, tendremos una asignación de un registro patronal de acuerdo a estas características. Además, tendremos que adjuntar ahí el acta constitutiva, comprobante de domicilio, identificación oficial y obtener con esto un folio provisional para ir dándole seguimiento. La autoridad tendrá 20 días para pronunciarse y decir si es que aplica o no aplica la obtención de este empadronamiento, de un folio, de un registro que nos van a dar. Si dentro de este plazo no existe una respuesta, pues bueno, los solicitantes van a poder durante los 3 días siguientes meter de nuevo una solicitud y al no haber respuesta, pues esto se considera prácticamente una afirmativa ficta. Sin embargo, es importante aclarar un punto primordial. La autoridad laboral, la Secretaría del Trabajo, podrá cancelar,
revocar o echar para atrás en cualquier momento si él considera que no se cumplen con requisitos. Es decir, yo puedo tener ya mi afirmativa ficta y aún teniendo mi afirmativa ficta, poder en 2, 3 semanas que se pronuncie la autoridad laboral, el Secretaría del Trabajo, decir, no aplica, no pasa. Pero del mismo modo, también si la información que yo tengo no es correcta, pues me podrán solicitar más datos para poder ellos determinar si aplico o no para el registro. Es importante que para cuando esto se va a subir a la información, cuando yo subo mis datos, en automático el registro, esta página va a validar que mi opinión de cumplimiento en tema laboral, en tema de seguridad social y en tema fiscal, para efectos del SAT, sea positiva. En caso de tener adeudos, en caso de tener un crédito fiscal, en caso de tener algún atraso, en caso de cualquier consideración que haga que mi opinión de cumplimiento no sea positiva, pues obviamente tendremos el rechazo de este empadronamiento. Este tipo de prácticas o el cómo se redactó finalmente este cambio a la ley laboral es, pues en gran medida, una copia, una réplica de lo que en muchos países de Latinoamérica hoy en día ya funciona la subcontratación. Países como Brasil o como Colombia ya generan este tipo de condiciones. Obviamente la forma en que lo hacen, pues a lo mejor un poquito más avanzada, ¿no? Nosotros vamos comenzando en este momento. Y digo un poco más avanzada porque temas como temporalidad o aquel personal que cuando incrementa mis ventas o mi producción, aquellas temporadas altas, pues se estipula que yo puedo tener contratación subcontratación, perdón, aclaro, subcontratación de personal en estas temporadas y se justifica, existe una razón de negocio, por eso el concepto que hace un rato establecíamos, para poder hacer y poder contratar estos servicios. Sin embargo, pues no se da, ¿no? Y del mismo modo podemos echar cara atrás y ver que hace un par de años tuvimos una reforma en temas de índole de asociación sindical, mismo réplica que tuvieron en Brasil también respecto a una asociación libre en temas sindicales, el que pueda yo estar de acuerdo o no en pagar las cuotas sindicales, y esto realmente en que ya no existan sindicatos únicos casados con una sola empresa, puede haber varios sindicatos al mismo tiempo en una sola organización, pero todos estos tipos de características, pues hemos nosotros ido tomando estas mismas ideas, a lo mejor respecto a ciertos convenios y acuerdos que sabemos que han existido a nivel de Latinoamérica, pero pues hay que también identificar todos estos elementos. Cuento las dos partes de la historia por un tema importante. En algunos casos nosotros somos o pudimos haber sido clientes de empresas de subcontratación, pero también podemos en este momento enfrentarnos a que al no tener claros ciertos conceptos, nuestros clientes pidan que nos registremos. Han llegado al despacho varias empresas de varios giros en que me comentan, oye Rafael, fíjate que mi cliente me está pidiendo que yo me registre, pero es que no pongo personal a su disposición, ¿por qué tendría que registrarme? Pues bueno, ahí es uno de los elementos, ¿no? Poner o no a disposición el personal, porque muchas veces se piensa que si el personal está en las instalaciones de un tercero, esto quisiera poner personal a disposición, es un error. ¿Dónde quedaría la figura de implant? ¿Dónde quedaría la figura de un gestor? ¿Dónde quedaría muchas figuras que pueden operar dentro de las instalaciones? Un ejemplo claro, la industria farmacéutica regularmente cuenta dentro de sus instalaciones con una agencia de viajes, con una pequeña oficina de agencias de viajes en que tiene que tener al día y casi siempre, oye, necesito viajar en este momento, me tengo que ir. Muchas empresas lo hacen por la necesidad propia del negocio. Y la pregunta es, ¿eso es subcontratación especializada? La respuesta es no. Esto tampoco sería una subcontratación especializada. ¿Por qué? Porque hay ciertos servicios que nacen que tienen un fin comercial, un fin mercantil. Y el mismo Alejandro Salafranca, titular de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo, hace unas 2, 3 semanas tuvo un webinar en que estuve explicando también todo lo que era lo referente a la reforma laboral. Y él mismo establecía un principio que me hace bastante lógica. Todos aquellos servicios que nacen de un tema de comercio, de una relación mercantil, no tienen nada que ver con una condición de la Ley Federal del Trabajo. Este tipo de contratos, que son finalmente un contrato, es una atracción de voluntades y que regula el Código Civil, que regula el Código de Comercio, no estaría sujeta propiamente a estas condiciones de índole laboral, cuando obviamente, como lo establece, es poner a disposición el personal a favor del cliente.
¿Dónde quedarían ejemplos como cooperación empresarial que pudiésemos tener cuando contratamos el vuelo por una aerolínea y viajamos por otra aerolínea? Pues porque existen obviamente alianzas comerciales para prestar servicios. Y esto no quiere decir que una empresa está subcontratando a la otra, aún siendo similares o de objetos similares o de actividades similares. ¿Dónde quedaría la mediación mercantil? ¿Dónde quedaría el servicio técnico? ¿Dónde quedaría el mismo capítulo 5 de la ley del ICR que habla acerca de muchas de las condiciones de servicio técnico o que son servicios que prestamos de un país en otro? Ahí hablamos de cuestiones que podría justificar nuestra razón de negocio, capacidad instalada, la circunstancia de poder o no tener una representación en ciertos lugares, la necesidad de invertir o no para poder llevar a cabo ciertas operaciones. ¿Dónde quedarían los servicios de maquila? Entonces, hay muchas consideraciones que nacen de un principio mercantil que, como les digo, regulado por temas de Código de Comercio, regulados también a través del Código Civil, y que estos no serían sujetos. Y el mismo Alejandro Salafranca, como les digo, comentaba esta situación. Otro de los comentarios que hacía es, por ejemplo, servicios de asesoría, servicios de consultoría, cuando se hace una auditoría, que son a veces periodos tan largos que se encuentran dentro de las instalaciones de los clientes, pero tú no estás contratando tú no estás pidiendo un contador que haga una auditoría, tú estás contratando un servicio de auditoría, que vas a tener un entregable final, que vas a tener un resultado, que finalmente el servicio que contratas es con un objetivo final definido, no el que tú tengas personal a tu disposición. Poder diferenciar entre que si necesito 2 operadores de telemarketing o solicitar una campaña completa de telemarketing a través de una empresa especializada para estos servicios. No es lo mismo en un servicio o poner a disposición el personal. Hay que echar mano de eso, hay que revisar nuestros contratos. En muchos casos los clientes han llegado con nosotros y nos dicen, oye, es que tengo un objeto social muy amplio, pero la verdad es que no opero nada de esto. Y de mantenerlo de la misma manera, yo mismo me estoy cerrando las opciones de poder contratar servicios. Si esto no se hace de la forma correcta, ¿dónde quedaría cualquier tema de comercio, de intermediario comercial? Los mismos objetos de objetos sociales dentro de las actas constitutivas mencionan, en muchos de los casos, que se podrá contratar de manera directa o a través de terceros, ojo, a través de terceros, los servicios necesarios para el cumplimiento del objeto por el cual fue constituida la presente acta constitutiva. Entonces, también es un tema de poder echar mano de las asesorías que podemos tener con nuestros contadores, con nuestros despachos, con los especialistas, y poder identificar dónde estamos, si hay algo que poder modificar, si hay algo que se pueda mejorar, y con ello poder obviamente salir adelante de los servicios y de las necesidades tributarias que hoy en día hay que cumplir. Porque también, como les digo, muchas veces nos convertiríamos bajo una consideración en proveedores de los servicios. Simplemente ya para terminar rápidamente comento, estas son las fechas en las cuales, de acuerdo al decreto que se publicó, los artículos transitorios y las mismas reglamentaciones que se hicieron, quedaron. 24 de abril, pues ya fue la publicación en el Diario Oficial de Federación, y a partir de ese momento en adelante ya no puede existir subcontratación como la conocíamos con anterioridad. 24 de mayo se publicaron las reglas generales, justo en el mes la Secretaría del Trabajo cumplió. ¿De qué necesitaríamos para cumplir los registros? Pasos que vimos ya un poquito con anterioridad. 23 de julio se deben de publicar las reglas del Infonavit, esperemos también cómo se publican. En lo particular, el Infonavit siempre está más a la vanguardia en la redacción de sus reglamentos y de su propia ley. Los invito a que lean el artículo 23 bis de la ley del Infonavit, y es mucho mejor redactado, mucho más congruente que los artículos de la ley del trabajo, que los artículos de la ley del Seguro Social. 1 de agosto es periodo máximo para que el personal de subcontratación que tiene que ver con el objeto principal o actividad económica del cliente tenga que estar en sus registros patronales. Registro patronal nacional ya es solamente tener un único registro de acuerdo a riesgos, y la aplicación de las nuevas reglas de deducibilidad y acreditamiento de la ley del IVA que vimos con anterioridad. 22 de agosto, fecha límite para todas aquellas empresas que ya existían y que están prestando servicios de subcontratación. 22 de agosto es nuestra fecha límite. Y el 1 de enero del 2022, de acuerdo a esta reforma en general, es que se elimina la subcontratación a nivel de gobierno, siempre y cuando no sea trasanual o que tenga ciertas características, que el gobierno sí tuvo la posibilidad de guardar esta proporción de las formas para que pudiera llevarse hasta el ejercicio siguiente su cambio en temas de subcontratación.
Pues básicamente esto es a grandes rasgos lo que puedo comentarles. Bueno, importante también aquí, WIF publicó hace apenas unos días que se le había olvidado que también este régimen en su contratación especializado puede ser considerado actividad vulnerable y estaremos teniendo que estar reportando los formatos requeridos de acuerdo al artículo 17 de la Ley General de Prevención de Operaciones de Procedencia Ilícita. Pues quedo a sus órdenes y muchísimas gracias por su atención. Muchas Buenísimo. gracias. Muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que súper interesante la plática. Nos dejas con muchísimas reflexiones, pero también con muchísimas dudas. Como puedes ver, tenemos ahí ya una lista enorme de dudas que vamos a ir abordando. Bueno, antes que nada, desde luego agradecerle a todos los participantes por acompañarnos una vez más en esta plática. Nos vamos a ir a las preguntas, solamente les vamos a robar literal 1 minuto 30, no se vayan. Vamos a pasarles un pequeño videíto recordándoles que, bueno, Todos Unidos es un movimiento de responsabilidad social. Lo que estamos haciendo pues, es tratando de ayudar a todos, ¿no? A paliar un poquito los efectos que se han presentado derivados del COVID y la situación económica. Y como tal, pues de repente necesitamos que nos apoye para temas de patrocinios. En este caso, amablemente, la firma de Rafael nos está apoyando con este patrocinio para hacer posible esta y muchas otras pláticas. Así que quienes así lo deseen con posterioridad, pues también los invitamos a que se sumen con nosotros y que nos apoyen con estos patrocinios. Muy bien, 1 minuto 30 y regresamos. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta, Rafael. Por favor, ahorita trataremos de ir abordando todas las dudas que nos están señalando en el chat, pero si no, ya tienen los datos ahí de Rafael para que no duden en contactarlo. Como pueden ver, pues sí le sabe y le sabe bien. Muy bien, listo, nos arrancamos. Tenemos varias preguntas de Jazz. Jazz, no tengo tu apellido, pero bueno. Dice, ejemplos de servicio especializado. Ya lo abordaste inicialmente, nos mencionabas que esto va a ir en función de las reglas que posteriormente se emitan, pero ¿hay algo ahora que nos puedas ir avanzando o algún criterio que nosotros pudiésemos considerar, Rafael? Sí, fíjate que el problema que, como les comentaba, hablar de servicios especializados se vuelve un poquito complicado decir qué características dota un servicio por ser especializado. Porque yo podría decirles, oye, la albañilería podría ser un servicio especializado y, ojo, no quiero ni discriminar ninguna actividad con mis ejemplos. O el servicio de limpieza puede ser o debe de ser un servicio especializado. Este tipo de preguntas son los que regularmente han entrado y han llegado muchas también a la misma página de la Secretaría del Trabajo. La realidad es que Alejandro Salafranca dijo un comentario que a lo mejor parece un tanto cantinflesco, pero tiene cierta realidad. Lo que es especializado para ti no lo es para mí porque tú eres tú y yo soy yo.
textualmente lo que comentó en el... Sin embargo, ¿a qué se refería también en este sentido? Puede ver que ellos lo ven de esta manera. Si tu negocio es dedicarte al tema de seguridad y vigilancia, esa es tu actividad corazón, tu nicho de negocio, tu actividad preponderante. Todos aquellos servicios que tú alrededor de esto vas a contratar y que no tenga que ver con prestar este servicio, serían de carácter especializado. Así es como lo quieren dar a conocer. Sin embargo, yo aquí sí hago una aclaración. La ley dice poner personal a disposición. Eso se vuelve vital. No hay como tal también una regla de decir qué significa poner a disposición, no, pero sí hubo varias consultas que se hicieron al SAT. Cuando se agrega esta regla de la retención del IVA de 6 de los 16 puntos, decían, oye, yo no estoy poniendo personal a disposición, ¿me sujeta o no me sujeta a la retención? Entonces, ahí esa es la clave. Poner a disposición es temas de subordinación, podemos ponerlo así. Si la línea de mando, si las características del servicio que estoy prestando no tienen nada que ver con el cliente y simplemente es un servicio, un producto terminado, un servicio final y del cual goza el cliente o los clientes de mi cliente, eso no será considerado subcontratación. ¿Sí será especializado? Sí, claro, es especializado, pero no subcontratación. Aquí voy a hacer, a lo mejor suena raro, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Puede haber servicios que sean especializados y que no por ello haya personal de por medio. Ejemplo, el tema de construcción. Yo no estoy poniendo mano de obra, yo estoy haciendo todo el servicio de la construcción, desde los materiales, las herramientas, la capacitación. Si yo estoy dando todo un servicio global, no mano de obra, eso es un servicio especializado y podríamos clasificarlo como servicios profesionales. Y por otro lado, podemos tener el que si yo voy a dar mano de obra, voy a poner al personal y el cliente va a definir cómo se va a hacer. Pues ahora sí que eso sí es subcontratación. Y hoy en día lo que se dice es que tiene que ser especializada. No quiere decir que antes no lo haya sido, ¿eh? Ojo, la ley con anterioridad ya decía que la subcontratación debe de justificarse por ser especializada, pero hoy en día estamos entrando más en esta materia. Y al entrar más en esta materia quiere decir que no tiene que ver con mi objeto social. Y a lo mejor me voy a adelantar algunas de las preguntas que vendrán más adelante, pero voy puntualizando un tema. Pregunta, ¿yo podría contratar servicios profesionales de aquellas actividades que tienen que ver con mi objeto social? Voy a poner un ejemplo. Yo como despacho de contadores puedo tener especialistas en varias ramas de la contabilidad o en varias ramas del derecho fiscal. Y si llega alguien y me dice, oye, necesito que me hagas un estudio de BEPS, este estudio de actividades de paraísos fiscales, porque voy a entrar a un due diligence o voy a tener ahí una operación en el extranjero. Si yo, como mi despacho, no cuento con el especialista, podría voltearme con otro despacho y contratarlo. Pero no estoy contratando a la persona, no estoy pidiendo que me den un especialista. Yo necesito que ellos hagan el análisis, el estudio y me lo manden. Este servicio es especializado y no lo estoy subcontratando, estoy contratándolo. Imaginemos que no pudiera una empresa que arma autos contratar y tiene dentro de su objeto la maquila y no pudiera contratar la maquila de piezas. Este tipo de servicios es contratación, porque no hay de por medio el poner a disposición el personal. Entonces, ahí es donde también tenemos que cuidar mucho la forma de los servicios especializados. Prácticamente cualquier giro y cualquier actividad podría denotarse en que es especializada, sí, pero hay que justificar el por qué es especializada y por qué la estoy contratando. Vuelvo a lo mismo, enfoquémonos en la razón de negocio. Ahí precisando, y creo que estás tocando uno de los puntos medulares, Rafael. ¿Nos podría servir como criterio de distinción el hecho de que esté o no contemplado en tu objeto social para que se considere especializado? Es decir, si no está contemplado en el... Y está, ojo, porque estamos hablando de personas morales, porque en el caso de personas físicas es otra historia. Pero en el caso de personas morales, si tu objeto social no lo contempla, por ende, ¿se considera especializado? De acuerdo, como lo comentó el mismo Alejandro Salafranca, podríamos justificar que este servicio lo estoy contratando o subcontratando y que es especializado porque no tiene que ver con la raíz.
con mi negocio. Entonces, ese sería nuestro primer criterio de distinción. Digo, si queremos como ver hasta qué punto estamos o no obligados, primero identificar, ¿está en tu objeto social ese servicio que vas a contratar o no? De ahí a lo mejor ya te puede dar un poquito de luz de se trata o no de un servicio especializado. Lo que estabas diciendo ahorita, si quieres subcontratar para un estudio muy preciso, es de que estabas hablando de paraísos fiscales, pues bueno, ahí tienes un argumento, pues esa área de práctica a lo mejor no la tienes tú y es tan especializado que tienes que contratar a alguien, entonces ahí se justificaría. El otro tema, y creo que aquí viene de la mano con el tema del servicio especializado y con lo que veniste mencionando anteriormente. El objeto social, como tú sabes, cuando tú vas a constituir una empresa, los notarios se arrancan y te ponen ahí todo, ¿no? Que anteriormente pues, era benéfico porque entonces te permitía pues, hacer muchísimas cosas. Sin embargo, hoy por hoy, creo que es justamente considerando esta reforma, el hecho de tener un objeto social tan amplio pudiese jugar en tu contra porque te podrían decir, oye, es que de acuerdo a tus estatutos y a tu objeto social, tú tienes como contemplado, tú lo estabas mencionando, tú eres un despacho de contadores o despacho de abogados, lo que sea, y tienes unos servicios que requieres que no tienes considerados dentro de tu propio despacho. Entonces tú vas y te volteas, pero a ti te puede decir la autoridad laboral, oye, no, porque tú dices en tu objeto social que tú incluyes servicios fiscales, legales, contables, etc. Entonces, hoy por hoy, en tu opinión, ¿las empresas estarían obligadas a reformar estatutos para hacer objetos sociales mucho más concretos? ¿Es benéfico tener un objeto social mucho más limitado o seguir con los objetos sociales amplios que típicamente se habían manejado? Mi recomendación es, analicemos de manera inversa. ¿Y a qué me refiero con analicemos de manera inversa? Regularmente constituimos, ponemos objetos, definimos actividad económica y luego vendemos. Analicemos el ejercicio al revés. Hoy en día, ¿qué servicios presto? Presto A, B y C. ¿Ok? Vete a la actividad económica reportada al SAT, que aparece en tu constancia de situación fiscal. Selecciona estas actividades y de acuerdo a cómo has vendido, qué porcentaje de tus ventas representan estas tres actividades, ponlas en su respectiva por proporción en tu cédula de situación fiscal. Lo tienes bien identificado. Estas deben de ser parte de tu objeto social. Todo aquello que venga sobrando sobre de ello, vale la pena limitarlo. Oye, es que si yo mañana quiero ahora vender otro tipo de servicios o productos, bueno, considera dentro de lo que es el objeto, pues sí, la venta y comercialización de productos en general, a lo mejor. Pero si lo llegamos a ser tan amplio, también nosotros nos veríamos en la circunstancia de decir, oye, a partir de la próxima semana voy a generar desarrollo de software. Pero probablemente el invertir en los desarrolladores, las plataformas, las licencias, etcétera, etcétera, puede ser que a lo mejor comienzas dando asesoría en consultoría en tema de tecnología, de soluciones tecnológicas. Das consultoría. Y entonces podrías contratar servicios profesionales en implementación, desarrollo y soporte técnico. A pesar de ser una empresa de tecnología. ¿Qué pasó en su momento? Y lo pongo como ejemplo también. ¿Qué pasó en su momento con este primer servicio? Lo diré abiertamente. ¿Qué pasó? Porque posteriormente llegaron más. ¿Qué pasó con Uber? Y después llegó Didi, después llegaron tantas más. En un principio te facturaba de manera directa Uber como un servicio de transporte. Cuando llegó la autoridad de, oye, pues, ¿cuáles son tus activos? ¿De qué manera? ¿Los empleados? ¿Sabes qué? No, se registra cada uno de los choferes, de los partners, ellos facturan y yo cobro mi aplicación. Espero que con este ejemplo quede claro el cómo también tenemos que ver cómo reinventar nuestro negocio, para poder, obviamente, ser competitivos. Te pongo un ejemplo, que despacho de abogados. Un despacho de abogados podría contratar a otro despacho de abogados. Si son el mismo objeto, sí, ¿pero qué? Porque a lo mejor mi actividad y mi objeto solamente es asesoría jurídica, no litigo. Entonces ¿puedo contratar una empresa que litigue, un despacho que litigue? Sí, puedo contratar un despacho que litigue. Buenísimo. Oye, de verdad que es súper interesante. Aquí pues siempre es importante, desde luego, tener la asesoría tanto por la parte laboral como por la parte corporativa, porque cuando le mueves, pues es como una máquina, como un reloj, ¿no? Le mueves un tornillito, pero ese tornillito puede tener implicaciones en otros tornillitos. Entonces, siempre tienen que ir de la mano, siempre hay que ir checando todos los ajustes que se van haciendo.
Bueno, por otra parte, tenemos una pregunta de Saúl Mera. Dice, ¿es cierto que las empresas se pueden amparar acerca de este cambio? Hay muchas empresas que ya se han amparado. Sí, hay varias que ya se han amparado. Teníamos prácticamente, de acuerdo a la ley de amparo, 30 días, de acuerdo a que se publicó para poder generar estos tipos de amparos. Muchas empresas se ampararon. Habrá que esperar a que sucede. Yo te podría decir, hay veces dicen que hay que aprender de nuestros pasos en la historia para ver qué podría suceder, ¿no? Hace algunos años salió la obligación de presentar contabilidad electrónica, subir nuestra contabilidad electrónica al SAT, nuestro catálogo, nuestra balanza, en fin. Muchas empresas se ampararon. Y hace 2 años la mayoría perdió los amparos. ¿Qué puede pasar o qué no? Pues puede pasar que en lo que suceda, pues te puedes arriesgar a qué operas o cómo operas o de qué manera. Obviamente, si alguien gana, pues también podemos tener la situación de la atracción de ello y que también lleve a esto una tesis, que si están dentro del mismo colegiado y todos fallan al mismo favor y tenemos 5 tesis en el mismo sentido, dentro del mismo circuito, pudiésemos tener una tesis jurisprudencial y perfeccionar, en este caso, lo que suceda con la ley. Sí, pudiésemos también poder esperar eso. En el mejor de los casos. Saúl, no sé si lo que nos quieres preguntar ahí es si todavía las empresas se pueden amparar, en cuyo caso te extiendo la pregunta, Rafael. ¿Aún se podrían amparar? ¿O ya no? Teníamos 30 días nada más, 30 días a partir del decreto, de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. La publicación que dio 24 de abril, pues ya en este momento ya estaríamos como fuera de tiempo. De acuerdo. Y ahí yo creo que vale la pena mencionarles, por ahí acaba de salir una resolución de un juez que otorgó a una empresa conocida como Maricay una suspensión provisional. Muchos argumentan que lo que se está buscando con ese amparo pues realmente es ganar tiempo para implementar las medidas o todas las obligaciones que están estableciendo ahora con la reforma. Creo que vale la pena ahí estar al pendiente de lo que sucede con este juicio. Aparentemente, por ahí leí el 18 de este mes, el día de mañana, de hecho, se espera se resuelva si la suspensión será definitiva o no. Entonces yo creo que vale la pena que ahí todo el mundo esté al pendiente, los que se ampararon desde luego, de qué es lo que sucede para ver cómo se pueden dar los siguientes amparos en ese sentido. Sobre este tema, ¿hay algo más que quieras agregar? Si no, para irnos con la siguiente, Rafael. Sí, nada más comentar un tema ahí al respecto. El registro máximo durará. Hola, hola. Sí. Sí, te escuchamos. El Rafael. registro de la Secretaría del Trabajo máximo durará 3 años. Entonces, estamos hablando prácticamente lo que tenemos de término de este sexenio, es la duración del registro. 3 años será el máximo de que tendrá esta duración el registro. Entonces, también es interesante, ¿no? Cómo va a ir evolucionando esto. Y como te digo, ha habido ciertas reglas, ciertas condiciones que a veces se echan para atrás y cambian. Esperemos que haya ciertos cambios, puesto que queda muy ambiguo y al no tener temas muy específicos como especialidad o temas de disponer de personal a disposición, hay muchos sectores de negocio que económicamente hablando están a tientas, ¿no? De qué va a suceder. Buenísimo. Muy bien. Una compañera mía, Zaira, por ahí creo que tenía una pregunta y si no, nos seguimos. Bueno, a ver si no ahorita, a ver si entra. De nuevo, Jazz nos pregunta, saber si el pago por planes de previsión social, derechos de autor, CUC asimilables a salarios, pago por sindicatos o cooperativas siguen vigentes. Mira, ¿qué es lo que sucede con todos y cada uno de estos modelos de, ¿qué le podría decir? De remuneración. Puede ser estos esquemas de remuneración que se han explorado, que se han pagado, que se han tenido. Algunos se han abusado más, ha tenido regulaciones. Tema, por ejemplo, asimilados a salarios. Hace poco ya hubo una regulación, hay un tope determinado. O sea, siempre ha habido varios cambios y hay varias reflexiones al respecto. Pero cuando aquí hablamos de subcontratación especializada, vas a poner tu registro patronal. Al poner tu registro patronal,
va a haber ciertos temas, y creo por ahí había una pregunta que voy a tratar de ligar con esto. Cuando hablamos de especializado, ¿cómo es posible que tengas un técnico informático con un salario mínimo? Es imposible. O sea, existe hasta dentro del mismo Seguro Social ciertas condiciones de salarios mínimos profesionales. Entonces, estos modelos abusivos, llamémoslo de ese modo, ocupo las palabras mismas del gobierno, modelos abusivos, sí tendrán que tener una evaluación muy clara y puntual de lo que se hace, cómo se hace y de qué manera se prestan dichos servicios. ¿Por qué? Porque eso no sería subcontratación. Subcontratación tiene que ver con índole laboral, seguridad social principalmente también, que podrá haber ciertas prestaciones y servicios de carácter laboral que podrán incluirse, sí, cierto, pero tiene que ver con temas laborales. Y que si vamos a tener que justificar especialización, tenemos que justificar que el sueldo de la persona es de acuerdo a lo que sabe hacer. Perfecto, buenísimo. Cris, te cedo la palabra. Adelante, Héctor. Si quieres, yo a la que sigue, Daud. Muchas gracias, sin problema. Comenta Miguel Jasso, ¿por qué existe un plazo para el registro, Rafael? Bueno, como tal, este plazo que existe para el registro yo lo entendería como el tiempo que va a tomar la autoridad para revisar realmente que cumplas o no con los requisitos. Estos 20 días, y todavía lo curioso, lo que a mí más me llama la atención es que cumplido el plazo, tú te tengas que volver a acercar para preguntar, oye, aquí está mi folio, ¿me puedes dar seguimiento? ¿Qué sucedió? Y después de eso todavía 3 días para que te respondan o no, porque si no te responden tendrás esto. Fíjate que esta pregunta, de hecho, la diputada del PAN, no recuerdo, Patricia, creo que es su nombre, que fue la presidenta de la comisión, ¿Por qué el plazo tan corto que estaban dando de los 90 días? ¿Perdón? Te perdimos por un segundo. Sí, adelante, te perdimos. Gracias. La diputada, la presidenta de esta comisión fiscal, preguntaba que el por qué de 3 plazos. El de los 20 días, con sus 3 respectivos días adicionales. ¿Por qué los 90 días de aplicación y no esperar un corte de ejercicio fiscal? Máxime que hay reforma en tanto la retención que se venía haciendo como en ahora la aplicación de la deducibilidad directa o el acreditamiento directo, perdón, del IVA. También se preguntaba que por qué el plazo de 3 años que dura el registro, ¿por qué no un año? ¿Por qué? Fueron preguntas que no se supieron responder en la mesa de trabajo y que, pues bueno, finalmente fueron parte de los artículos transitorios que saca la autoridad. No existe un por qué, ni siquiera en la exposición de motivos. Digo que la misma presidenta de esta comisión preguntó y nadie supo responder el por qué. Buenísimo. Cris, estás con el micrófono apagado. Muchas gracias. Nos pregunta Juan Pablo Camacho si una persona física se puede dar de alta en el registro o debe de ser una persona moral. Gracias, Rafael. No, de qué. Sí, una persona física depende también su calidad, ¿no? O sea, podríamos aquí hablar de persona física con actividad empresarial, pudiera dar servicios de subcontratación especializada. Sí, hay muchas, te podría decir que hasta empresas, personas físicas con actividad empresarial, que prestan servicios, por ejemplo, de marketing, que prestan servicios de diseño de campañas, todo este tipo de cosas. También, que muchos de estos casos los estarán orillando, obligando a hacerlo. Sí, también sería tema de registro, no solamente para personas morales. Buenísimo. A ver, la siguiente, pues bueno, es de Miguel, es prácticamente la misma. Es para todos los patrones, personas físicas y morales. Pues sí, ¿no? Aquí ya no hay distinción y creo que es importante y seguramente por ahí lo vas a platicar posteriormente, hacer énfasis de que hay obligaciones o responsabilidades solidarias y que las multas la aplican tanto al cliente como al que no está inscrito. Entonces, tanto al prestador como al cliente. Entonces, no sé si quieres hablar un poquito de cómo funcionan estas obligaciones o cómo funciona esta responsabilidad solidaria, Rafael, o nos seguimos con el orden de las preguntas. Si quieres, nada más lo comento rápidamente, que fueron algunos de los puntos que mencioné. El hecho de las multas sería
cuando el prestador de servicios no, el prestador de servicios de subcontratación, ojo, sigo insistiendo, esto es en materia de subcontratación, solo aplica subcontratación. También esto lo menciono muchas veces porque hay que identificar si tenemos o no un servicio de subcontratación o si prestamos o no un servicio de subcontratación. O sea, quiero ser muy insistente en ese concepto, subcontratación. Cuando se trata de subcontratación y no tengo un registro y estoy prestando un servicio, hay multas y aquí déjate ya solamente la multa que va para el prestador del servicio. También en este caso, la no deducibilidad. Un no deducible impacta en hasta un 40%, 30% de ICR y un 10% de PTU a una empresa. El que te digan, este IVA va para atrás, pagas el IVA completo a pesar de que tú ya habías trasladado al momento de pagar un IVA. Esto tiene, te podría decir que impactos a veces mucho más grandes que el mismo concepto de la multa, ¿no? Entonces, sí hay un efecto para ambos lados, desde la multa por el incumplimiento, la multa por no permitir las visitas, las multas por no hacer las cosas en tiempo y por su parte, la no deducibilidad y el no acreditamiento del ICR y el IVA respectivamente. Buenísimo, eso hay que tenerlo súper presente. Y viene mucho al tema, justamente, por ejemplo, con la pregunta que nos hace Arturo Guadarrama. Dice, ¿qué hacer si el patrón en agosto sigue pagando a sus empleados a través de outsourcing? ¿Ok? ¿Qué hacer si en agosto todavía? Okay. Agosto es nuestra fecha límite para poder definir si ese personal es o no parte del objeto primordial o principal de la empresa. Y si estamos teniendo subcontratación hoy en día y llegamos al día 30 y digo el 1 de agosto y no se hace este tipo de migración, pues estaremos sujetos también a multas, estaremos sujetos también a la ilegalidad de un servicio que ya está prohibido. Ojo, prohibido. Sin embargo, también habría que analizar de fondo una cosa, porque también vuelvo a explicar un tema. La subcontratación con anterioridad ya decía que debería de justificarse por su carácter de especializado. Ya lo decía la ley. No nos debe de sorprender esto, ya la ley lo decía. Y si hoy en día yo tengo contratado un servicio de subcontratación en tema de ventas y mi objeto principal no son las ventas, pues lo único que tendría que pedirle en este 1 de agosto, o con anterioridad, la verdad es que sí con anterioridad, a mi proveedor de servicios de ventas, de marketing, tendría que decirle, oye, échame tu registro para saber que ya estás registrado y que ya estamos cumpliendo en tiempo y forma con estos requisitos. Entonces, sí, ahí sería cuestión de analizar qué tipo de servicio de subcontratación tienes, pero sí obligatoriedad. El proveedor del servicio de subcontratación tiene que registrarse. Perfecto. Muy bien. Y aprovechando el deadline que ahorita del cual estamos hablando, ¿cuál es la capacidad real de la Secretaría del Trabajo de llevar a cabo esas inspecciones? Porque digo, tampoco es, o sea, no es decirles a nuestro auditorio, oye, confíense, no pasa nada, pero tampoco es ponerlos en una situación de emergencia de, bueno, tengo que, ¿cuál es, en tu opinión, la capacidad real de que empiecen a haber estas inspecciones para revisar a cada uno de los patrones? Lo que yo creo es que la línea va a ser muy directa de acudir a cierto tipo de número de contribuyentes con cierto volumen, obviamente, de facturación que existe en materia de subcontratación. Yo te diría, tienen un primer dato, retención de IVA. Ese es su primer dato. Ahora vamos a buscar las empresas que tenían retención de IVA, que podrían enfrentarse a lo que te digo, la disyuntiva que había prestadores de servicios que no propiamente era subcontratación, pero tenían retención de IVA, ¿no? Entonces, pero va a ser como primer caminito. El segundo caminito va a ser todos aquellos que ya se empezaron a registrar para ver que hayan cumplido o no con estos requisitos. Te podría decir que la capacidad no es que digas, la Secretaría del Trabajo tiene cientos de miles de especialistas que van a salir al día siguiente a revisarlo, no va a ser de esa manera, pero hoy en día ya llegan y empiezan a revisar su contratación con la bandera de comisiones mixtas, con la bandera de NOM 035. Recordemos esto, hace un par de años que la NOM 035, 23 de octubre, si no mal recuerdo, se volvió obligatoria, pues decían, oye, es que si tú como empresa no tienes ya toda tu información de cumplimiento de todo el análisis psicosocial que pudieses tener dentro de tu organización, vas a estar sujeto de multas, todo. Pues obviamente la capacidad no es tal. Una. Y dos, recordemos que hoy en día muchos de los estados seguimos
o continúan en ciertos semáforos que no es tan viable el que la Secretaría de Trabajo acuda, el que mucha gente sigue haciendo home office, el que tampoco vamos a volver a hacer realmente una actividad como la teníamos antes, ¿no? Entonces, yo diría, hay ciertas cuestiones en las cuales maquila, producción, todo ello que va a ubicar como más segmentado en este sentido. De acuerdo, el mensaje es no se confíen, pero tampoco crean que llegado el 1 de agosto, ¿no? Van a estar directamente en el visor de la autoridad cuando existen estos criterios, ¿no? Es probable que no llegue el 1 de agosto, pero la necesidad es que sí el 1 de agosto ya debieron de haber cambiado las cosas. Perfecto, muy bien. Cris, adelante. Sin embargo, reiteramos la obligación de todo, la obligación de todos, ¿no? Y entendemos que debemos de cumplir el Estado de Derecho porque es lo que nos permite sobrevivir como sociedad. Hay una pregunta bien interesante. ¿La percepción de un empleado por medio del concepto de ayuda alimentaria integra para el IMSS e impuestos sobre el producto del trabajo o es exento? ¿Qué opinión tiene? Son dos preguntas. ¿Qué opinión tiene sobre la ley de ayuda alimentaria promulgada en el sexenio de Felipe Calderón y que aún no está derogada? Gracias. Fíjate que existen varios conceptos al respecto, ¿no? Como por ejemplo, el tema de, y voy a retomar ahí, que también por ahí vi pasar una pregunta similar. Existen varios métodos de remuneración a los colaboradores, ¿no? Sí, ocupé la palabra método, sí. ¿Por qué? Porque sí, realmente a veces es una estrategia, un proceso en el cual se hace al interior de la empresa y no precisamente sea una ayuda real, no sea realmente una prestación social. Es totalmente válido, ¿no? Podría decirles que no el 100% de las empresas a nivel nacional graban el 100% del ingreso, no. Yo creo que por porcentaje es muy bajo que lo llegue a hacer. Si hablo de un 5%, creo que estoy hablando de muchas empresas. ¿Por qué? Porque todas las empresas lo que buscan es ser competitivos, tener una oferta de empleo competitiva. Y esta oferta de empleo competitiva nace del hecho de poder dar prestaciones superiores a la ley, ¿no? Dar prestaciones, que existen prestaciones de dos tipos, lo aclaro. Prestaciones derivadas de mi trabajo, es decir, remuneración por el trabajo que realizo, y remuneraciones o beneficios derivadas de mi relación de trabajo. ¿No? Es decir, por ejemplo, yo por conocer a Héctor, pues tenga ciertos beneficios simplemente por el hecho de conocerlo. A eso me refiero. Por ser empleado de esta empresa, tenga ciertos beneficios en un club deportivo, tenga ciertos beneficios médicos, ciertos beneficios de carácter social que van a ayudar obviamente a mejorar mi calidad de vida, que van a ayudar obviamente a mejorar la calidad de vida de mi familia y me va a permitir tener un mejor desempeño laboral. Ok. Estamos claros que esa es la finalidad de estas prestaciones. Partiendo de ello, sí hay prestaciones que son exentas, prestaciones que son gravadas. La ley del ICR establece en su artículo 93, si no me recuerdo, todas aquellas consideraciones que sean exentas del impuesto. La ley del Seguro Social, por su parte, también te dice, todos estos conceptos no son integrantes del salario. A veces coinciden, hay otras que no. Hay cosas que gravan y que no acumulan, y cosas que acumulan pero que no graban. En fin, tenemos de ambas. En este tema de situación alimenticia, sí hay muchas empresas que lo siguen ocupando, únicamente es para temas de alimentos, debe ser preferentemente preparados y el tope máximo es de 1 a 1. En el caso, por ejemplo, de previsión social, establecen hasta 7 UMAS, en el caso de premio puntualidad y asistencia, un tope de un 10%, pero por ejemplo, premio puntualidad y asistencia es exento para IMSS, pero sí acumula para la base del ICR. Importante considerarlo de este modo. Hay veces en que cuando no se hace una buena ingeniería de nómina, el que tú cobres 3, 4 pesos más, te lleva al hecho de que pagues más impuestos también. Recordemos que nuestros impuestos son una tabla progresiva. Sí es cierto que este año nos vimos beneficiados porque disminuyó, más bien, se amplió el límite superior respecto al límite inferior y empezamos a tener una menor retención de ICR, sí, también es cierto. Ahí tuvimos este año una consideración importante en esta materia. Pero sí, ayuda alimenticia, por ahí vi una pregunta, plan privados de pensiones. Hay que tener cuidado con ciertos conceptos, son agresivos. Si estamos hablando de un plan privado de pensión, el objetivo es la pensión futuro, no inmediato.
Y a veces ocupan los planes privados de pensiones como un hecho de, es que yo estoy afiliado a la CONSAR, tengo este beneficio, y entonces me mandas el dinero, lo metemos a la empresa que va a administrar los fondos de retiro de este plan privado de pensiones, y entonces el empleado decide que no lo quiere ahorrar, lo quiere retirar en ese momento, y empezamos también con prácticas que a veces por eso el abuso de ellas termina siendo una regulación a las mismas. Les puedo decir que hace una década, yo creo, se establecía que los ingresos por alimentos no tenían tope y eran 100% exentos. ¿Y cómo era esto? El Código Fiscal, el Código Civil Federal, establecía que alimentos no solamente era comida, alimentos era comida, educación, también incluía, porque había esta tesis, que la diversión, el esparcimiento, era considerado dentro de estos conceptos de alimentos. Entonces, prácticamente vestido, cultura, todo era dentro de alimentos, era muy amplio. Y se jugó esa figura dentro de las retribuciones de sueldos y salarios, y hasta el momento en que se puso, ¿sabes qué? Tiene un tope, son tantas sumas, se acabó. ¿Cuándo? Solamente aplicar este tipo de remuneraciones. No así cuando se trata de pensiones, de pensiones alimenticias, ¿no? Que son aquellas que son retenidas a los padres y que es a favor de los hijos, ¿no? Ok. Cris. Bueno, a ver, en lo que ya, perdóname. No, aquí estoy. Buenísimo. Es que hay muchas preguntas, pero antes queremos invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En nuestro canal de YouTube va a estar esta plática para que ustedes puedan consultarla y sobre todo compartirla con todas aquellas personas que consideren que puede serles de utilidad. Tenemos muchas preguntas, Rafael. No sé cuánto tiempo nos regales o si en un momento dado nos comprometemos a mandarte estas preguntas y después a enviar las respuestas a quienes asistieron, a nuestros invitados. Sí, claro, con mucho gusto. Digo, pues dejamos abierto ahí, sí que en función de la dinámica que ustedes tienen, aquellas preguntas que puedan llegar y que podamos resolver con mucho gusto. Perdón por a veces ser muy extenso en mis respuestas, pero intento sobre esa respuesta abarcar otras más y poder ser muy puntual. Trato de ser puntual, pero no te preocupes, la verdad es que nos estás dejando perplejos y de verdad que con muchas inquietudes, pero desde luego que trataremos de atender todas las preguntas que nos están aquí incluyendo. Le vamos a dar 10 minutos más, así que venga, sigues, Cris. Muchas gracias. Mira, hay muchas preguntas acerca de servicios especializados. Por ejemplo, nos pregunta Jorge del Río, si tu objeto social indica que eres una persona de suministro de personal, ejemplo, suministrar personal de vigilancia o suministrar personal de aseo de oficinas, entonces como empresa estás obligado a darte de alta como empresa especializada para poder seguir brindando el servicio a tus clientes. También hay otra pregunta parecida con respecto a las consultorías, que algo comentabas, por ejemplo, de la industria farmacéutica. ¿Qué pasa con quien hace servicios de consultoría que están relacionados con el objeto social, pero que requieren alguna especialización? También hay otra pregunta, en la ola de hotelería se dan servicios de banquetes, pero hay una plantilla fija de trabajadores de acuerdo a su demanda. Si tuvieran un evento que rebase su plantilla laboral, ¿no podrían contratar una empresa de banquetes externas para dar el servicio? Hay muchas preguntas en torno a esto. No sé si pudieras como tratar de englobarlas y darnos algún criterio. Gracias. Ok, perfecto. Sí, por supuesto. Mira, en este sentido voy a tratar de, con estas preguntas que me dijiste, ir haciendo varios ejemplos y lo vamos a englobar. Cuando hablamos de suministro de personal, forzosamente es subcontratación. Ahí el análisis que yo dejo sobre la mesa es, ¿realmente tú haces suministro de personal o no lo haces? Ejemplo, tema de limpieza. Sin embargo, yo en lo particular entiendo que la limpieza y la seguridad para la autoridad laboral es subcontratación siempre. Siempre lo va a ver como subcontratación. Desde mi perspectiva, hay ciertas condiciones que lo dotan de que no es subcontratación, porque puede ser el caso en el cual si tú suministras personal que va a hacer el aseo dentro de las instalaciones y tú le vas a dar los suministros, tu empresa vas a comprar la escoba, el cloro, el jabón, todo lo necesario para que lo haga.
Tú le vas a decir por dónde empieza y por dónde termine. Pero hay ciertos tipos de limpieza, te podría decir, el exhaustivo de un hospital. Es un servicio especializado y no precisamente subordinado. No es que estés poniendo personal a disposición. ¿Por qué? Porque tienes que tener técnicas, mecanismos, instrumentos y personal capacitado para hacerlo. Si en mi acta constitutiva, si mi actividad preponderante, porque eso regularmente aparece en la actividad suministro personal, es suministrar personal, porque yo lo voy a dar y es responsabilidad del tercero, en estricto sentido, sobre ello, es suministro personal, hay que registrarse. Temas de consultoría, temas de subespecializaciones, no tendrían que ser objeto de registro porque nacen de un carácter comercial, de un carácter mercantil, de un carácter civil. ¿Le pudiesen omitir de ello? Sí, porque no estás a disposición de, al contrario, tú estás coayudando a alcanzar el objeto social. Entonces, de esa característica, simplemente observar, no es un contrato de subcontratación, es un contrato de servicios profesionales. Profesionista te está dando estos servicios. Temas de, por ejemplo, BTL, que también por ahí veí que preguntaban, promotoría, no es lo mismo, comentaba hace un momento, el hecho de que tú pidas 2 promotores y tú les vas a decir qué hacer, tú les vas a supervisar, que ciertos servicios de promotoría que cuentan con que ellos mismos, quien presta los servicios, se encarga de llevarlos a los puntos de venta, se encarga de enseñarles, se encarga de capacitarlos, se encarga de llevar hasta un tema de aplicación, de si asistió o no asistió, toma evidencia de que el servicio se está prestando. Si el personal está a disposición exclusiva del cliente, suministro de personal se registra. Si es un servicio que tú, con tus elementos propios, con tu estructura, estás prestando, podríamos considerarlo como un servicio profesional, un servicio especializado, que no está sujeto de este registro. Tema de banquetería, hotelerías, en alguna ocasión me preguntaron, porque salió justamente la Secretaría del Trabajo, en algún momento comentó que habían encontrado un hotel en Cancún que tenía 14 proveedores de servicios de subcontratación, que eran cerca de 800 empleados y que el hotel solamente tenía 40, de cuenta. Entonces me preguntaban, oye, ¿qué crees? ¿Esto es correcto? ¿Está bien? ¿Es lógico? Le dije, bueno, desde un principio es, ¿cuál es el objeto o cuál es la actividad del hotel? Pues dar hospedaje, ¿no? El alojamiento. Es decir, si mi objeto social es el alojamiento, ¿puedo poner a un tercero a que lleve el restaurante, el spa? Contratar a una empresa que se encargue de hacer el tema de catering, de preparación de alimentos. Poder contratar a una empresa que se haga cargo de la limpieza o del mantenimiento del hotel, porque no tiene que ver con mi objeto. Pero sí es el tema de definir de mis actividades totales, de todo lo que pasa en mi empresa, que es subcontratación, que es servicios profesionales o servicios especializados, y que es realmente una actividad que a mí me compete. Y en servicios especializados yo podría voltearme y ayudarme a alcanzar el objetivo porque no tengo la capacidad instalada. Y esa sería mi razón de negocio, que como decía Cristina, oye, pues si ya me supera la capacidad, ¿puedo contratar otra empresa de banqueteros? Sí, pero ¿cómo se da este servicio? Entre empresas pares. Buenísimo. Muchísimas gracias, Rafael. Ahí tenemos un par de preguntas, incluyendo la de Oscar Roque, y nos dice qué pasa con la contratación de freelancers. Creo que aquí sigue existiendo la duda y lo hiciste muy cuando empezaste la presentación, nos decías, hay que distinguir que esto aplica a la subcontratación, no a la contratación, pero si puedes contestarnos esa pregunta, Rafael. Sí, claro, por supuesto. En este sentido, lo que vamos a tener que hacer en esta distinción, y voy a ejemplificarlo una vez más. Si yo estoy realmente soy una empresa de tecnología y me dedico a desarrollar software, pero solamente me encargo del desarrollo. No tendría la obligación de que si yo estoy vendiendo estos desarrollos, implementarlos. Pero si dentro del servicio que yo voy a tener, quiero ponerle el plus de la implementación, puedo voltearme a un tercero y este tercero por prestarme estos servicios de implementación, que a lo mejor otra empresa de tecnología puede implementar. Tienen los implementadores que son especialistas en esta materia. Mi contrato podría ser de prestación de servicios, mi contrato podría ser de cooperación empresarial y
Aquí nada más voy a acotar con un tema de reflexión. El beneficiario final de estos servicios viene como pregunta, la empresa que desarrolla porque yo le voy a ayudar a implementar, o el beneficiario final es el cliente que va a tener el software en su empresa o en su instalación. Finalmente, ambos estamos cooperando para que un tercero sea el beneficiario de este servicio. Esto no es subcontratación. En esta distinción hay que trabajar muy de la mano en ello, desde los objetos sí, desde las actividades, pero ser muy puntuales en cómo lo vamos a segmentar. Buenísimo. Un par de preguntas más y ya cerramos. Nos pregunta Rubén, ¿cómo aplica cuando subcontratas proveedores de empresas en el extranjero? Por ejemplo, consultores en India o en Argentina. ¿Se verían afectados? Mira, lo que sucede en estos casos es que propiamente no estás subcontratando. Si tú los estás contratando desde aquí, o sea, si la contratación es en México y estamos teniendo un beneficio de una persona ubicada en el extranjero, de hecho estás haciendo una importación de servicios. Caso inverso. Yo me imagino, y ahí yo me imagino, digo, sí, o a lo mejor tú tienes a tu subcontratista, quien tiene el personal en el extranjero. No sé si ahí pudiese haber alguna implicación. No, fíjate que no propiamente, porque ahí no estamos hablando de poner personal a disposición, sino ahí lo que tendríamos propiamente que enfocarnos es en importación o exportación de un servicio, y esto es servicio técnico, es soporte técnico, puede ser desarrollo. Ahí sí hay que establecer mucho estas condiciones, porque ¿por qué fue que me estás contratando a mí aquí? Y a veces estamos sujetos hasta en temas de criterio de evitar doble tributación, porque en ocasiones viajan, hay ciertas condiciones, y también ciertas condiciones que si yo le estoy pagando a una persona en el extranjero, bajo estas condiciones, también pudiera aplicar retenciones aquí en México por estos servicios que estoy yo importando o que está viéndose beneficiado una persona en el extranjero. Existe todo un apartado en la ley del ICR también para todo este tipo de servicios que se prestan en el extranjero y cómo aplican en su característica específica. Pero yo te diría enfocarnos en que no es subcontratación ni siquiera especializada, ¿no? En esta parte, puesto que la facturación, de hecho, que tú realizas de aquí para allá sería con un RFC genérico. Ok, buenísimo. Pues listo. Muchísimas gracias de nuevo, Rafael, por habernos acompañado. No sé si fuese posible por ahí que nos pudieras poner de nueva cuenta tus datos de contacto o se los pudieses dar ahora, no sé si nos puedes dar tu número o dónde te pueden contactar. Nos están preguntando, desde luego que se quedaron algunas preguntas ahí todavía en el aire que por razones de tiempo no pudimos abordar. Ahí están los datos, les damos un minutito para que puedan transcribirlos. Y de nueva cuenta, darte las gracias, Rafael, por estar aquí con nosotros. La verdad es que ha sido una plática súper interesante, donde nos has aclarado muchísimas de las inquietudes que tenemos. Le cedo la palabra para el cierre a mi compañera Cristina Viruega. Y de nueva cuenta te damos las gracias a nombre de Todos Unidos. Muchas gracias a ustedes. Nada más si me permite, sí quisiera cerrar con un pequeño comentario rápidamente, porque vi ahí una pregunta que me resultó bastante interesante y quisiera así dejarlo como reflexión también para todos, si me lo permites. Un minuto rápidamente nada más. Claro. Hay un comentario ahí respecto a la deducibilidad de este tipo de prestaciones sociales o características adicionales que pudiéramos dar a los colaboradores, ¿no? Esta previsión social, premio puntualidad, asistencia, vales, etcétera, ¿no? Que pudiéramos ayudar a los colaboradores o ayudarnos a poder tener un elemento de mejor oferta de trabajo, o en algunos casos, digo, que es la que muchas personas buscan, optimizar en este tema de los recursos de las cargas sociales entre grabados y exentos. Es real. Uno de los puntos que se peleó mucho tiempo y que no se ha logrado es que la ley del ICR no hace 100% deducibles los planes de previsión social. Antes de poder involucrarse en algún modelo que pueda ser agresivo o no, que pueda ser conservador o no, mi sugerencia es, hagan toda la dinámica, hagan todo el estudio realmente de lo que esto implica y analizar los costos-beneficios justamente, porque a veces es muy fácil pensarlo, es muy fácil echarlo a andar, pero las implicaciones que pudiéramos tener
en materia fiscal, en materia laboral, a veces no los tenemos del todo medidos. Sobre esto es, finalmente, esta reforma también va enfocada a terminar con todas las empresas abusivas, sí también dar cabida a que se deje de ocupar empresas fantasmas, empresas que facturan o deducen operaciones simuladas. Sí, cierto. Hay que trabajar mucho en ello. Y aquí mi recomendación final es acérquense con los expertos, acérquense con sus áreas contables, acérquense con aquellas personas que saben que pueden ver también por el beneficio de ustedes. Agradezco a todos la oportunidad de estar acompañándolos durante esta noche y que tengan excelente noche. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. Les agradecemos también a todos quienes asistieron a este webinar y les recordamos que, bueno, vamos en todos unidos, vamos a seguir trabajando, hemos seguido trabajando en brindarles información de utilidad en diferentes segmentos. Les reiteramos la invitación a que nos sigan en redes para ver las pláticas pasadas, así como lo que viene. Tendremos una plática muy interesante respecto de una de las principales causas de muertes, afortunadamente, en el país. Tenemos COVID, pero también tenemos cáncer y el cáncer no ha parado, y entonces vamos a tener una charla muy interesante acerca de prevención y de detección oportuna de cáncer, específicamente de ciertos tipos de cánceres. Entonces les agradeceríamos mucho que estuvieran atentos en nuestras redes, y también otras pláticas respecto de entorno económico postelecciones, que va a estar súper interesante. Y Rafa, por aquí nos mandan mensaje porque se quedaron muchas inquietudes ahora del lado de los colaboradores, de nuestros empleados. Entonces, seguramente, si nos lo permitas, te volveremos a invitar ahora con ese tipo de recomendaciones. De verdad, tenemos muchas preguntas. Y bueno, también a todos los quienes nos acompañan, recordarles acerca de la posibilidad de que nos sigan apoyando. Como lo dijo Daud, somos un grupo de personas vinculada a causas de razón social, de entorno social, de responsabilidad social. Por lo tanto, cualquiera que tuviera algún interés en apoyarnos a través de patrocinio o de donativos, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Les repetimos, en nuestras redes sociales, y ahí nos pueden contactar de forma directa. Nuevamente, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos mis compañeros, Héctor, Daud, Marco, Zaira, Idalia, Beto, por supuesto, que no nos pudo acompañar, pero por ahí escuchará la grabación. Muchas gracias a todos, y muchas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Buenas noches y hasta luego. Nos vemos. Gracias. Mi estimado Daud, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y gracias, Rafael. Excelente ponencia. Felicidades, Cristina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, fue excelente, Rafael. Muchas felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Y cuando ustedes me inviten, con mucho gusto, aquí nos vemos. Claro que sí. Nos dejaste picados. Nos vemos, que estén muy bien. Bonita noche. Bye.